Sé que estás mirando de otro lado, haciendo las cagadas que nos gustaba hacer. Sé que estás cuidando de tu dama, también sé que arriba le escapas a la ley. 7 días después de que te fuiste, fue tu cumpleaños, la pasamos bien. Hubo animadores, hubo carne, hubo vino, lágrimas, sonrisas también. Nunca te importó nada lo que piense la gente diferente a vos. Son muchos los chicos, las chicas de la primaria, la secundaria y universitarios, terciarios, que van al lugar, llevan sus carpetas, los manuales, los apuntes, y así entre lágrimas o sonrientes, pero esperanzados siempre a darle un rezo, un pedido, a presentarle su respeto, lo diríamos de modo elegante. Y es a un nene, a un niñito, a un niño mártir, al santito popular que tenemos en Salta. En Salta y en Jujuy, porque también se ha popularizado desde Catamarca, a veces vienen, Tucumán. Y es la historia de Pedrito Sangüeso. Así como está sonando, Sangüeso, con G. Se le puede poner hueso con H, pero no, él es Pedrito Sangüeso. Es un nene. Es porque su presencia continúa. Dice la Biblia que solamente verán a Dios los puros de corazón. O sea, la gran mayoría de nosotros, y no somos puros del corazón. Algún mal pensamiento, por más buenitos que pretendamos ser, hemos tenido en algún momento. Y un niño, un niñito, un pibito, tal como lo estamos viendo en la foto para quienes pueden verlo, una criaturita. ¿Y saben por qué precisamente es querido por los estudiantes? Y se le piden milagros para aprobar materias, para aprobar las materias que se pueden llevar, por ejemplo, en el secundario, para aprobar las materias de la universidad o del terciario. Porque el nene, pese a todas las carencias que sufría, familiares, económicas, sociales, amaba estudiar. Él quería estudiar. Y tenía solo 6 añitos. Tenía 6 añitos cuando murió. Y cuando murió asesinado. La historia de Pedrito Sangüeso comienza en realidad en la capilla, que no llega ni a pueblo, es un caserío, un paraje que está ubicado cerca de Santa Rosa de Tastil. Se ubica en ruta 51 rumbo a Chile. Santa Rosa de Tastil, muy conocida internacionalmente por las pinturas rupestres. Hay una imagen que es conocida, la de la bailarina de Tastil. Todo un misterio. En algún momento vamos a hablar de Santa Rosa de Tastil y la cultura perdida. Y en la capilla, la mamá de Pedrito lo tuvo a él
con la sola ayuda de su hijo de 13 años, porque no había partera. Estamos hablando de poco antes de 1960. No había luz, agua, por supuesto, la que hay en el arroyo cercano, que hay que caminar para buscarla, y mucha pobreza. Y esa pobreza y la soledad hicieron que la mamá de Pedrito lo tuviese con la ayuda de uno de sus hijos, que estaba de 13 años. Esto para reflejar las carencias, en este caso, de salud sanitarias. La cuestión es que la mamá, 30 años lo tuvo, pero sin embargo ya tenía otros hijos, algunos se les habían muerto, y en la pobreza existente, a los 4 años de Pedrito, que era una criaturita, pero ya colaboraba en las duras tareas rurales, las que se hacen en la puna, en los valles, que se siguen haciendo en los pueblos de Salta. Mezcla de sangre originaria y criolla. A los 4 años, el padre no reconocido, no lo reconoció, que en aquel momento era jefe del destacamento policial de la estación Bernardo Solá, le dijo a su pareja, con la cual había procreado a Pedrito, que su cuñada en la ciudad de Salta lo iba a criar. Un término que era muy común por aquella época, existe todavía, pero entregar un niño para que otra familia, generalmente familiar, lo críe, lo mantenga, le dé de comer en principio y lo pueda hacer educar. Y esta cuñada del ex jefe del destacamento de estación Bernardo Solá lo recibió. Tenía otros hijos y vivían, para principios de los años 60, prácticamente un descampado. Era monte, lo que ahora es el barrio El Milagro. Para que nos demos una idea, tampoco era canal, era un zanjón, Tincunacu. Detrás de la cerámica, para darles otro punto de referencia, o sea, en la zona sudeste de la ciudad de Salta. Y allí llegó Pedrito, 4 años, y ya desde chiquitito ya empezó a trabajar, ya no entre los cerros, no cuidando cabras, sino barriendo el patio de tierra, yendo a buscar agua, juntando leña cerca del río Arenales y también varios otros canales. Vivía en un rancho, en una zona, en la actualidad parece relativamente cerca, pero antes significaban 3 kilómetros desde el centro de la ciudad de Salta, en una zona que estaba muy despoblada, no está urbanizado como se encuentra ahora. Y allí lo conoció, obviamente, era su primo, a Pablo Copa, que en aquel momento tenía 20 años. Vivía también allí, en el barrio El Milagro. Y como dijimos, Pedrito, por su cuenta, cuentan, hay varias historias, pero cuentan que ya era y demostraba ser muy inteligente y muy curioso. Y prácticamente por su cuenta había comenzado a leer y quería estudiar. Se daba cuenta
como afortunadamente muchos chicos y chicas lo siguen haciendo, que estudiar son puertas, ventanas hacia mejores horizontes. Pese a las condiciones, porque no es que estudian solamente los ricos o los hijos de la clase media. No, hay muchos ejemplos de chicos que desde la más extrema pobreza estudiaron y llegaron a ser médicos, abogados. Hemos llegado a tener, precisamente nacido en La Puna, un vicepresidente nacido en la pobreza. Es otra historia. En este caso, Pedrito Sangüeso, pese a las duras tareas y los maltratos, uno por torpeza, por la rudeza de esa familia adoptiva, pero en el caso de Pablo Copa, 20 años tenía, sería su primo. Lo llevaba a los partidos de fútbol a los cuales iba simplemente para ridiculizarlo. Una de las historias es que, además, no era que solamente maltratos y burlas, sino también sopapos. Imagínense un tipo de 20 años, pegarle a una criaturita de 6, ya eso solo demandaría darle 10 años de cárcel. Bueno, la cuestión es que Pablo Copa, en una oportunidad, cuando decimos que los monstruos existen, sí existen, porque Pablo Copa lo violó al nenito. Y obviamente tenía que ocultar eso porque el bebé iba a decir, y sí, un bebito, una criaturita, se desmayó. Pablo Copa, un bruto, además de su crueldad, de su psicopatía, lo tiró al fondo de un aljibe cerca de una cortada de ladrillos de adobe que había en lo que luego sería el canal Tincunaco. Tincunaco se llama hace mucho tiempo. Y había un aljibe donde se sacaba también agua para la época de la sequía. La cortada se le llama al lugar donde se hacen los ladrillos de adobe. La cortada Robledo. Y allí lo tiró a un aljibe. Copa, el primo, el monstruo, pensó que estaba muerto. Pero cuando cayó al fondo del agua, reaccionó el chiquito, Pedrito. Y entonces, usando un palo, lo terminó de hundir. Y el 6 de mayo, el domingo 6 de mayo de 1963, murió la criatura y nació un mártir, Pedrito Sangüeso. Poco después, alguien encontró el cadáver. Se investigó, era sencillo saber, se investiga a la familia. Pablo Copa, se traicionó a sí mismo. La madre, que había tratado de ocultar el crimen, estaba a cuidado de Pedrito. Era su tía, pero estaba al cuidado. También intentó ocultar el crimen. Fueron presos. Y comenzó la historia. Se le adjudican milagros, relacionados sobre todo con niños enfermos o con dificultades para aprender. Hay muchos chicos que pueden tener algunas dificultades para aprender. Y también se extendió a los adolescentes y también a los jóvenes. Y en el cementerio de la Santa Cruz comenzaron a amontonarse carpetas, apuntes, manuales, libros, además de velas, de ofrendas y gente. Y hasta el día de hoy continúa siendo el santito, el mártir, el niño mártir,
Hay una alta autoridad religiosa acá en Salta, el padre Dante Bernacchi, muy conocido, que habló acerca de esto. Explicó que no es un santo canonizado por la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia reconoce la devoción popular. Esto es, devoción no significa adoración. Significa que es un angelito. Y esta es la historia de Pedrito Sangüeso. Un pequeño, un nenito, una criatura, que es un santito, que cuida a los estudiantes, cuida a los niños, cuida a los adolescentes, cuida a los jóvenes. Y por eso, la gratitud, porque él, como un angelito, está al lado de Dios. De cualquiera, siempre lo que pensabas y con el corazón